Hermanos y hermanas, muy buenos días, paz y bien. El día de hoy, sábado 19 de febrero, meditaremos el Santo Evangelio que está tomado según San Marcos, en su capítulo 9, versículos del 2 al 13. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento, mirando alrededor, ya no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir, primero tiene que poner todo en orden. Entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo del Evangelio nos damos cuenta que Jesús siempre, en situaciones importantes o en situaciones íntimas, siempre contaba con Pedro, con Santiago y con Juan, ya que no es solo este relato que nos habla de ellos 3 en compañía de Jesús. Pero dice la palabra del Señor que subieron a un monte alto. ¿A qué subió Jesús? Subió a orar, subió a tener esa intimidad con el Padre. Subió para tener esa comunicación, para tener esa unión del Hijo con el Padre. Dice que en ese momento su ropa se puso tan blanca que es difícil lograr ese blanco acá en el mundo, en esta tierra. Era tan resplandeciente, tan hermosa, que pues acá podemos ver el significado de la divinidad de Jesús. Jesús hecho hombre con sus discípulos, pero en este momento se manifiesta la divinidad de Jesús, Dios. esa divinidad que
Pedro, Santiago y Juan no pueden entender en ese momento, ya que dice la palabra que estaban llenos de miedo. ¿Y qué nos sucede cuando nos asustamos? ¿Qué sucede cuando tenemos ese miedo intenso? Empezamos a hacer cosas a la desesperada. Imaginémonos a Pedro viendo esa escena, esa blancura inmensa, esa blancura hermosa de no poder entender qué está sucediendo, y lo primero que se le ocurre es decir: Jesús, hagamos 3 chozas. Porque dice que pudo ver a Moisés y a Elías. Dentro de ese mismo miedo, Pedro le dice: hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. En ese momento Pedro no estaba pensando ni siquiera en ellos 3, en Santiago, en Juan, ni en él. Solamente podía pensar en complacer a nuestro Señor. Y podemos notar en este momento del encuentro con Jesús, Elías y Moisés, esa parte donde se une y se entrelaza el Antiguo y el Nuevo Testamento, en donde no pueden ser separados, sino que Jesús mismo nos muestra el valor de nuestra historia desde el principio. Moisés es el líder que nuestro Señor utilizó para sacar a su pueblo de esa esclavitud, ya que en ese entonces eran prisioneros de los egipcios. Y le dijo a Moisés que él iba a ser su enviado y que él iba a rescatar a su pueblo. ¿Y quién fue Elías? Ese gran profeta. El líder y el gran profeta del Antiguo Testamento, acompañando en ese momento a Jesús. Es por ello la importancia de no ignorar nuestro pasado, sino darle el valor que se merece a nuestra historia. Jesús mismo en ese momento nos lo muestra. Luego, después del susto que habían tenido los discípulos, siempre el más salido, el más impulsivo era Pedro. Y después de decir esas palabras de que hagamos una choza para cada uno, el Señor les dijo: calma, bajemos de nuevo. Y cuando venían descendiendo, el Señor les dice que lo que han visto no se lo cuenten a nadie hasta el día de la resurrección. Nuevamente se volvieron a quedar atónitos y no entendían esa palabra de hasta la resurrección. ¿Qué querrá decir eso? Ya iban camino a ese encuentro que ya estaba preparado para Jesús. A ese momento donde Jesús iba a dar la vida por cada uno de nosotros. Ya estaba Jesús preparando a sus discípulos para ese momento tan delicado, pero tan hermoso para nosotros. Ya que sí, es doloroso pasar por ese momento, pero la victoria de la resurrección también nos la dio. Y en ese momento ellos no entendían, ellos no entendieron. Y confusamente se preguntaban dentro de ellos mismos: ¿pero a qué se referirá? ¿A qué se refiere con eso de la resurrección? Vamos, hermanos, subamos también nosotros a ese monte. Busquemos ese momento de oración con el Padre, ese momento de intimidad con nuestro Dios. Que nuestro cuerpo, que nuestra actitud también se transfigure y dejemos de ser ese cristiano tibio, ese cristiano a medias. Que seamos mensajeros activos de la palabra del Señor,
que seamos esos embajadores que Cristo quiere aquí en la tierra. Que el miedo se nos vaya, que el miedo se nos quite, sabiendo que Jesús está con nosotros. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nuestros corazones, mis hermanos. Que tengan un bendecido sábado, paz y bien. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.